Buenos días a todos. Yo quisiera agradecer al doctor Mahfouz que me hizo esta invitación y que considero un honor estar aquí con ustedes compartiendo este gusto de cumplir los 15 años y viendo tantas caras conocidas y tantos amigos. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de imagen por resonancia magnética de la mama, un tema difícil, un tema controversial, como lo vamos a ver, y voy a tratar de darles un panorama general de las indicaciones de resonancia magnética. Empezaremos por decirles que, aunque suena complejo, la resonancia es un sistema simple que requiere de un campo magnético y una fuente de energía que emite ondas de radiofrecuencia, las cuales energizan a los protones y estos disipan energía que es medida por un receptor y se transforma en imagen. Es muy sencillo, parece sencillo, pero en realidad es un estudio dinámico muy complejo porque se requieren estos 4 factores que compiten entre sí para lograr una buena imagen. Requerimos alta resolución espacial, o sea, cortes muy finos, de 1 milímetro para ver cánceres pequeños. Requerimos que haya una excelente resolución, una matriz de adquisición alta para que las imágenes sean muy buenas, lo cual alarga los tiempos. Y en contraparte requerimos alta resolución temporal, porque los cánceres, la mayoría de ellos captan contraste entre 1 y 3 minutos. Entonces necesitamos que sean secuencias muy rápidas, de tan solo unos minutos, que es lo que dura el gadolinio, como vamos a ver, y requerimos estudiar al mismo tiempo ambas mamas para comparar la captación del tejido mamario, y eso requiere antenas sofisticadas de multicanal. Entonces, todos estos factores hacen que el estudio sea complejo en su inicio cuando se empiezan a hacer este tipo de resonancias de mama. ¿Qué necesitamos para hacerla bien? Que el equipo sea mayor de 1 Tesla, al mínimo 1.5 Tesla, o si tenemos la fortuna de tener 3 Tesla, pues es maravilloso. Que la imagen sea bilateral, que tengan una antena dedicada a la mama, de preferencia que sea multicanal, que las secuencias sean muy rápidas, 2D o 3D, eco de gradiente generalmente, que son las más rápidas. Que el grosor de corte sea menor de 3, idealmente de 1 milímetro o 1.5. Necesitamos contraste, porque sin contraste no vamos a ver los cánceres. Y ese contraste a esta dosis de 0.1, 0.2, a una velocidad específica, necesitamos un inyector especial, seguido de un bolo de solución salina para que podamos hacer esta captación del contraste visible. Necesitamos imágenes de sustracción, postproceso, análisis de la captación del contraste, y necesitamos que la interpretación la haga un experto en imagen mamaria. ¿Por qué? Porque no se puede interpretar una resonancia de mama sin ver la mamografía, sin ver el ultrasonido. No se puede, o se van a cometer muchos errores, y se requiere tiempo. Se requiere que el tiempo de análisis quizás lleva a veces 20 minutos, a veces media hora para analizar todas las imágenes de la paciente. ¿Qué secuencias utilizamos en la resonancia de mama? Utilizamos el T1 axial, que nos permite identificar lesiones que tienen grasa de manera muy simple. Tenemos que usar una secuencia en T2 con saturación de grasa que permite identificar los quistes. Y la secuencia dinámica, que es un T1 eco de gradiente, donde los cánceres brillan porque captan el gadolinio. Y necesitamos analizar la cinética de la captación de forma cuantitativa y cualitativa, si lo permite el equipo. La resonancia nos permite ver de manera, digamos, tridimensional. Tenemos cortes axiales, cortes coronales, cortes sagitales, y tenemos esta capacidad que tienen las máquinas modernas de poder ver de esta manera tridimensional las masas. O sea, ahora tenemos un montón de cosas maravillosas que podemos hacer con color y demás, que son cuestiones de postproceso que nos ayudan a entender mejor la imagen. Necesitamos siempre gadolinio, no se puede encontrar el cáncer sin gadolinio. Eso es una cosa muy clara. Aquí vean, mismo corte, antes y después del contraste, mismo corte, antes y después del contraste, porque los cánceres brillan. Por eso también en las
imágenes que ustedes van a ver en el proceso de esta charla, la mayoría de ellas pues son imágenes oscuras porque saturamos toda la grasa para ver precisamente lo que brilla, que es lo que capta gadolínio. ¿Por qué el gadolínio hace que brillen los cánceres? Porque acorta el tiempo de relajación, lo cual hace que brillen en unas secuencias cortas o de TR muy corto, rápidas, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa con el gadolínio? Se extravasa de los vasos hacia el espacio intersticial y luego al espacio intracelular y produce una alta señal en estas secuencias. Tiene que usarse una secuencia dinámica muy rápida porque el contraste solo dura 5 minutos. Entonces, la secuencia dinámica incluye por lo menos 6 fases, incluyendo la fase simple, que no deben de durar más de 5 minutos. Y los cánceres, la mayoría de los cánceres, 95%, van a captar en los primeros 3 minutos. Entonces tenemos un tiempo clave de 120 segundos, 180 segundos, que tenemos que hacer el estudio muy bien hecho para no perder el cáncer. Los mecanismos por qué capta gadolínio los cánceres es a través de varios mecanismos. En primer lugar tenemos la angiogénesis tumoral, el aumento de la vascularidad y el aumento de la permeabilidad. Está muy demostrado que cuando se rompe la membrana basal se liberan sustancias que aumentan la permeabilidad. Y entonces es muy fácil que el gadolínio se extravase a través de la liberación de estas sustancias que sucede cuando se rompe la célula mioepitelial de la membrana basal. Todo cáncer que crece más de 2 milímetros necesita vasos sanguíneos. Y si crece más de 2 milímetros, al crecer sufre hipoxia. Y si sufre hipoxia, se liberan estos factores de crecimiento del endotelio vascular, que es el causante de la angiogénesis. Entonces, aún con cánceres muy pequeños, nosotros podemos ver que brillan porque ya tienen este tipo de mecanismo. Y lo que sucede, además de la formación de estos neovasos o vasos anormales, precisamente son anormales porque el endotelio muestra defectos en la membrana del endotelio. Hay huecos por donde se extravasa el gadolínio y estos vasos, pues es la diferencia del endotelio de un vaso anormal y eso nos permite ver a los cánceres. La doctora Christian Kuhl desarrolló esta manera de medir esa captación del contraste y nos permitió a través de los equipos tener una manera de cuantificar. En el primer minuto, qué tan rápido capta el contraste, la lesión, lenta, medio, rápida y además qué tan rápido se desaparece. Entonces tenemos este tipo de captación, porcentajes que pueden ser medidos cuantitativamente en nuestras máquinas actuales y vemos si el contraste se va rápido, se le llama lavado, meseta si persiste los 5 minutos, todo esto sucede en 5 minutos, todo eso sucede en 5 minutos. Y si el contraste sube en forma persistente. Esta sería curva 1, curva 2, curva 3. La curva 1 es típica de lesiones benignas, la curva 2 en ambas, o sea, no es tan específica, y la curva 3, me equivoqué aquí, perdón, se me quedó el 1 donde le di el copy-paste. Esta es la curva 3, y la curva 3 de lavado significa que hay vasos anormales, comunicaciones arteriovenosas que hacen que el contraste se fugue rápido, se va rápido. Y esa curva 3 es típica de los cánceres. Entonces, todo esto nos permite analizar, además de la morfología de la lesión, cómo capta el contraste y vamos juntando puntos para dar una categoría BI-RADS por resonancia, que no voy a entrar en ese tema el día de hoy porque es tema de otra charla. ¿Cuáles son las indicaciones de hacer una resonancia de mama? Desde que empezamos a hacer resonancia de mama a partir de los 90, después de que la introdujo la doctora Silvia Heiwan y el doctor Kaiser, que son los pioneros, empezaron en el mundo a hacerse resonancias por muchas razones, a todo le queríamos hacer resonancia. Y bueno, se fueron, digamos, filtrando todas estas indicaciones y ahora tenemos que la más importante de todas las indicaciones es la etapificación de cáncer de reciente diagnóstico, pero también es útil para
ver cáncer residual, como sospechamos, para buscar tumores primarios cuando tenemos ganglios positivos con mamografía y ultrasonido negativos en búsqueda del primario, para ver si el pezón tiene invasión cuando queremos hacer cirugía conservadora, para ver la pared torácica, para ver la respuesta a la quimio neoadyuvante, para caracterizar lesiones dudosas vistas en mamografía o ultrasonido. Esta es una indicación que se usaba hace muchos años, prácticamente. Hoy en día no se usa nunca la resonancia para saber si le voy a dar vira 3 o 4. No es una indicación actual, estas son las indicaciones que se fueron quedando en el pasado. Incluso hubo un tiempo, hace muchos años, que se usaban en el vira 3 para saber si le voy a dar seguimiento o no. Prácticamente el camino más sencillo para saber caracterizar una lesión, pues es tomar una biopsia. Eso es hoy en día lo más sencillo, lo más barato. No hacemos resonancia para decidir una biopsia. Para ver implantes, por supuesto, es excelente y es la única indicación donde no necesitamos gadolínio. Y después del 2007 forma parte del protocolo de las guías clínicas para las pacientes de riesgo mayor de 20-25, resonancia anual. Todas estas indicaciones, que son muchas, que es larga la lista, que no nos las aprendemos todas, se resumen básicamente en 3 grupos de pacientes. O sea, la resonancia es útil en las pacientes que tienen diagnóstico reciente a través de una biopsia percutánea de cáncer de mama, pacientes que hayan tenido cáncer, que ya tratadas, y pacientes que van a tener cáncer. Son los 3 grupos de pacientes que se van a beneficiar de la resonancia. Empezaremos por hablar de algunos casos del grupo 1. Vamos a tipificar a estas pacientes que tienen diagnóstico reciente y que podemos sospechar que tenemos datos para ir a una cirugía conservadora. Vamos a estudiar con la resonancia la definición exacta del tamaño del tumor, si hay multifocalidad y multicentricidad, si hay bilateralidad, si hay un componente intraductal extenso, si hay compromiso del CAP, si hay compromiso de planos profundos, y también sirve para evaluación de ganglios axilares, aunque el ultrasonido se lleva las palmas con la evaluación de ganglios axilares. Después de este estudio publicado por el Colegio Americano de Radiología de la CRIN, donde se hizo un estudio multicéntrico con 967 pacientes, donde encontraron que había hallazgos, cánceres adicionales en el 9% de las pacientes. De este estudio partió agregarlo a las guías clínicas como un protocolo obligado previo a la realización de una cirugía conservadora. Como es una guía clínica, pues las guías clínicas están en los libros, se hacen ahí, pero ni aún en Estados Unidos a veces es posible lograr que a todos los cánceres in situ diagnosticados y los cánceres en etapa 1 y 2 les hagan resonancia, porque no alcanzan tampoco allá los resonadores para hacer tantas resonancias. Entonces, esta, aunque está en la guía, pues no se cumple siempre y depende de la disponibilidad de lo que tenemos. Les voy a mostrar un caso de ejemplo de cada una de estas indicaciones. En cuanto a la definición exacta del tamaño del tumor, les quiero mostrar este caso, porque la resonancia es el mejor método que hay para saber la dimensión exacta de los cánceres. Esta es una paciente de 70 años, mamografía de escrutinio, hermana con cáncer que la habíamos diagnosticado 5 años antes. Vemos un ganglio anormal. En la mamografía no tenemos algo relevante, es un patrón B, predomina el tejido graso, no encontramos nada visible. Claro, tenemos un ganglio anormal, hacemos ultrasonido orientado, confirmamos que el ganglio es anormal, que tiene un engrosamiento focal con vascularidad, con un índice vascular anormal, tiene más vasos en la corteza que en el ilio. Y bueno, sabemos que este ganglio es muy probablemente metastásico, tenemos que buscar el cáncer. Por frecuencia, pues vamos a buscar al cuadrante superior externo y encontramos esto. Encontramos esta pequeña masa irregular, espiculada, 6 milímetros, nos pusimos
Bueno, es una cosita pequeña y teníamos un tejidito aquí a un lado y otro poquito de un tejido hipocoico, algo de vascularidad. Entonces pensamos que era un cáncer pequeño y le pusimos un marcador triangular, a ver dónde está en la mamografía, es una cosa pequeña que logramos ver solo con compresión focal, no se ve con otra forma, y encontramos esto. Pero también vimos en la mamografía que hay calcificaciones amorfas, baja densidad, no forman grupos, eran benignas, pareciera que sí, no lo sabemos. Hacemos biopsia percutánea del ganglio, hacemos biopsia del hallazgo visto en ultrasonido, cáncer invasor, ganglio positivo y vean, aún con el marcador, pues apenas si lo vemos en la mamografía, es un cáncer que casi no se ve. Con esta historia, y su hermana había muerto de una recurrencia muy dura que fue ella, le habíamos hecho resonancia a la hermana y bueno, y este es el reporte de patología de la paciente y todos decidimos hacer resonancia porque no teníamos concordancia si los calcios eran benignos o no y bueno, quisimos estudiar más. De la resonancia podemos ver el ganglio claramente, un ganglio anormal metastásico y dos ganglios que son sospechosos porque captan mucho más contraste que el resto y vean cómo tiene varios focos hiperintensos en un área donde se acompaña de la lesión invasora que tiene una curva 3 y un real senomasa que ocupaba por lo menos un espacio de 2.9 centímetros. Esta paciente, esto es lo que vemos aquí, esto es lo que vemos en la resonancia, todo esto que estaba seguramente aquí fue cáncer in situ y el patólogo nos reporta un cáncer de 3 centímetros, de la mayor parte invasor, no, eran varios focos de invasor y bueno, este es un ejemplo que me pareció interesante de mostrar cómo la mamografía no nos mostró nada, si no fuera por el ganglio no hubiéramos hecho ultrasonido quizás. El ultrasonido nos muestra una masa y un tejido que no estamos seguros, parecía que no era nada y la resonancia nos muestra que tiene un cáncer que mide 3 centímetros. Siguiendo en ese mismo grupo, la resonancia es útil para buscar multifocalidad y multicentricidad. Y bueno, recordando, porque todos los que estamos aquí sabemos que el cáncer multifocal se define como la presencia de focos satélites a una masa en un cuadrante o en un área menor de 4. Cáncer multicéntrico, uno más focos en diferentes cuadrantes o separados por 5 centímetros o más. Se han reportado cifras hasta 24-30% de multifocalidad y multicentricidad en las pacientes con diagnóstico de cáncer. Eso es muy importante demostrar estas lesiones multifocales o multicéntricas porque cambian el manejo quirúrgico y porque explican las recidivas en las pacientes que son sometidas a cirugía conservadora. La resonancia, uno de los objetivos de la resonancia o de las, digamos, lo que defienden la gente que hace resonancia es que permite disminuir el número de recidivas al encontrar estas lesiones multifocales o multicéntricas. Aquí tenemos un caso, esta es una paciente doctora, radióloga, amiga de otra institución y viene y tiene una masa palpable en la mama derecha, su esposo es cirujano, tiene una masa irregular, palpable y en la mamografía vemos que también tiene calcificaciones en diferentes cuadrantes, calcificaciones pleomórficas, amorfas, variables, por supuesto sospechosas, distribución segmentaria, diferentes cuadrantes, ultrasonido. El ultrasonido nos dice que está la masa principal y que tengo una lesión satélite, o sea, ya de entrada yo aquí tengo datos de multifocalidad. En la izquierda, zona de distorsión, algunos calcios en forma intencionada, no vemos más. Distorsión de 6 milímetros. Entonces pedimos resonancia, ella se la hizo en su institución, este es otro equipo diferente y vemos claramente que en la mama derecha tiene un cáncer multifocal, múltiples lesiones en un espacio de 4 centímetros y un real senomasa
de 6 centímetros en la mama izquierda, que representó un cáncer in situ de alto grado. Esto es lo que la resonancia nos dice. Quizás el diagnóstico estaba en la mamografía y en el eco también. Pero bueno, de alguna manera, ella como radióloga es muy sencillo decir mastectomía bilateral cuando nosotros tenemos esto. Es más sencillo para todo el mundo, para explicárselo también a la paciente. Vamos a hablar ahora de otro de los temas con respecto a lo que queremos descubrir en las pacientes con diagnóstico reciente de cáncer. ¿No hay cáncer en la otra mama? Es una pregunta que todos queremos responder que no. Y sabemos que la paciente con diagnóstico de cáncer tiene 5 veces más riesgo de un segundo tumor en la mama contralateral y que la detención de cáncer bilateral con resonancia varía de un 3 a 10% de acuerdo a los reportes que revisemos, lo cual por supuesto va a impactar en el tratamiento. Aquí tengo un caso para demostrar la importancia de la resonancia en este punto. Esta es una paciente que viene con una masa palpable y tiene una mama con un patrón D extremadamente densa, que ya sabemos que disminuye la sensibilidad de la mamografía. La masa palpable, por supuesto, si vemos una masa, vemos un ganglio anormal metastásico. Proyección CC, una masa mal definida, irregular, calcificaciones por todos lados, mama difícil. Para nosotros ya es que, bueno, nos queremos persignar y no sabemos dónde está el cáncer. ¿Tiene más cáncer? ¿Tiene solo esa masa? No lo sabemos. En realidad, esta mama es todo un reto porque para el radiólogo la sensibilidad de la mamografía en esta mama disminuye 40%. O sea, yo tengo 40% de posibilidades de equivocarme si no hago un ultrasonido, o si le mejoro si hago la tomosíntesis, mejoro si hago el ultrasonido, pero aún así no tenemos cubierto completo. Esta paciente había venido 1 año y 2 meses antes. Esta es su mamografía y ahora viene con la masa palpable. Por supuesto, en la mamo sé que tenemos un cáncer aquí y otro cáncer aquí. Ya sé que tenemos 2 lesiones por lo menos. Y esta es la comparación donde veíamos 2012, 2013 cuando vino y hacemos ultrasonido. Ganglio anormal, ya lo sabemos por mamografía, ganglio metastásico, claro. Y este es el ultrasonido de la paciente. Difícil. Ultrasonido muy difícil, vemos la masa principal, vemos que tiene una extensión ductal clarísima, tenemos otra lesión cerca del pezón, tenemos otro nódulo que está muy hipoecoico con una extensión aparentemente ductal, parece una unidad ductal expandida. Y esta es la resonancia. De la resonancia me dice, tenemos un ganglio muy grande y otros ganglios metastásicos y vean la masa principal, vemos otra masa, vemos un realce, una masa con realce importante en la otra mama, otro foco brillante. Entonces, ¿qué hacemos con estas pacientes? Esta paciente sabemos que tiene cáncer, esto ya sabemos que es cáncer también, y entonces no vimos en el estudio anterior el cáncer de la izquierda. Vamos al eco y esa es la masa grande, esa es la masa grande, esta es la masa chiquita, y entonces la otra no la encontramos en el ultrasonido. ¿Qué hacemos? Un ultrasonido de second loop, segunda intención, medimos en la resonancia, vemos en el sagital, vemos la distancia del pezón y sabemos a dónde vamos a ir a buscar para encontrar. Lesiones como esta, difícil, me podrán decir ustedes, no hombre, cómo no la vieron, pero es una mama grande, extremadamente heterogénea y se nos va porque estamos haciendo escrutinio, estamos orientados al cáncer de la derecha. Y entonces hay que hacer un second loop y hay que biopsiar por ultrasonido. Y este fue un cáncer bilateral. Este es otro caso un poco más reciente. Es una paciente para demostrar también la bilateralidad. Vino por masa palpable en mama izquierda. Tenemos una asimetría. Encontramos calcificaciones en la mama derecha. Proyección CC, distorsión de la arquitectura palpable, calcificaciones en cuadrantes internos. Magnificaciones, las calcificaciones son amorfas y otras pleomórficas, 3 centímetros de extensión, algunas son lineales, punto raya, claramente
sospechosas de malignidad, sospechamos que tiene un cáncer que por lo menos mide 3 centímetros. Nosotros con este tipo de mama no nos podemos atrever que solo mide 3 centímetros. Estamos viendo el cáncer calcificado. ¿Habrá cáncer no calcificado? ¿Qué es lo que me va a demostrar la resonancia? ¿Qué me dice el ultrasonido? Masa, cáncer multifocal. Yo tengo una masa irregular y tengo una lesión satélite. Yo ya sé que tiene multifocal con el ultrasonido. ¿Qué veo en la mama derecha? Este es el sitio de los calcios, orientado el sitio. Vemos algunas calcificaciones, no masa, no vemos nada. Y encontramos un nódulo bonito, periareolar, bien definidos, que no nos preocupaba mucho. Se veía bonito en la mamografía, de baja densidad, la tomosíntesis bien definido, y esta es la resonancia de la paciente. Entonces, en la resonancia vemos efectivamente que tiene un cáncer multifocal en la mama izquierda, que fue un lobulillar, y tiene un cáncer in situ de alto grado en la mama derecha, que son las calcificaciones. Si nosotros nos hubiéramos quedado aquí, quizás el cirujano hubiera tenido bordes positivos, porque tiene 6 centímetros de cáncer, no tiene 3 que veíamos aquí. Y bueno, el nódulo, que la resonancia también es muy útil, es muy sencillo decir que esto es típicamente benigno y era un fibroadenoma. Esto es lo que nos dijo los 3 métodos. Esto me dijo la mamografía, esto me dijo la resonancia y esto me dijo el eco en la mama izquierda. El ultrasonido es la estrella porque es sencillo, es barato y es rápido. O sea, no necesitamos siempre la resonancia para ver. Eso es lo que me dijo en la mama derecha. Tengo calcios, tengo un fibroadenoma que no se ve en la mamo, se veía solo por tomosíntesis. Y vemos el fibroadenoma que tenía típicos unos septos negros y el eco no me dijo nada. En cáncer in situ, pues el eco tiene muchísimas limitaciones. Y el fibroadenoma es este que vemos aquí. La resonancia también es útil para ver el componente intraductal extenso cuando tenemos sospecha en la mamografía. Esta es una doctora de nuestro hospital, ella viene por telorragia izquierda y veo en esta mama patrón D extremadamente denso, calcificaciones. Cuidado con esas calcificaciones, no son típicamente malignas, algunas gruesas heterogéneas, aquí una cilíndrica, dispersas, algún radiólogo dirá, no es nada, son benignas, pero no están del otro lado, y no son típicamente buenas. Y la mamografía vemos que la mama está retraída, que no se puede extender, que está rígida, que está dura, y entonces sabemos que algo está pasando y la paciente tiene telorragia. Vamos al ultrasonido y vemos la región retroareolar, un conducto anormal. Un conducto anormal porque esta irregularidad de la pared, aunque no veo nada dentro, es un conducto anormal, único, no es una ectasia ductal simple. La paciente tenía una masa palpable que ella no se la había descubierto, pero era claramente palpable. Vemos una masa, calcificaciones adentro, aumento periférico de vascularidad. En la imagen extendida, la masa se acompaña de conductos anormales, irregulares, periféricos. O sea, y aquí en este momento pensamos, pues ya sabemos que esto va a ser un cáncer. ¿Cuánto mide este cáncer? O sea, ¿llega hasta acá? ¿O esto también es cáncer? ¿Hasta dónde llega? Si no tenemos una claridad absoluta de cuánto mide el cáncer, en esta paciente no sabemos cuánto le vamos a decir al cirujano que mide el cáncer. Hicimos una biopsia, este fue un cáncer invasor, esta es la resonancia de la paciente, vean la masa invasora que tiene una captación en anillo, que es esta, y todo el resto que ven, un real senomasa, era cáncer in situ extenso. Este es un componente intraductal extenso de la paciente. Esto es lo que la mamografía me dice, esto es lo que la resonancia me agregó. En estos casos la resonancia nos es muy útil porque además la otra mama, que es extremadamente densa, igual no tenía cáncer. Esta es la patología. Es un caso también de dificultad similar para demostrar este valor del componente intraductal extenso. La paciente viene por masa palpable izquierda, vemos
Calcificaciones gruesas heterogéneas, cualquiera diría, parece un fibroadenoma hialinizado, pero un fibroadenoma de ese tamaño nunca va a ser palpable. O sea, algo no está bien, está palpable. Proyecciones de Eklund, vemos una masa que coincide. Mama extremadamente densa, difícil, llena de calcificaciones por todos lados. Área palpable, tenemos distorsión. Aquí tenemos distorsión y calcificaciones gruesas heterogéneas y otras dispersas. Por supuesto que es indicación, gruesas heterogéneas, BIRA 4B es indicación de biopsia, no hay duda que hay que biopsiar. Pero vean la masa palpable, el ultrasonido nos encanta, es perfecto, logramos demostrar la masa palpable 2.5 y la paciente refería otra lesión palpable en la línea axilar posterior, un ganglio anormal con ruptura de la cápsula palpable, que nos lo dijo la paciente en este momento. Entonces, esta es la resonancia, vean cómo este componente se ve aquí, las curvas, y el cáncer fue muchísimo más extenso, tenía involucro, cáncer in situ extenso, y vean la diferencia entre la mamografía, el ultrasonido y la resonancia. Entonces, me queda poco tiempo, me voy rápido porque son muchas imágenes, ya me está presionando mi amigo Toño aquí. Yo entiendo, pero le voy a decir que al doctor sí le dio chance a 2 minutos. Bueno, me voy a tomar 7, Toño, gracias. Entonces, bueno, rapidito, sabemos que la resonancia es muy buena, hay muchos estudios, de la doctora Pedicone, que nos dice que el 24% de las pacientes que se someten a resonancia preoperatoria cambian el abordaje quirúrgico y que estas pacientes tienen menos recidivas, como yo lo había mencionado. Rápidamente vamos al involucro del CAP, un caso, 35 años, telorragia izquierda, conducto anormal, sin vascularidad. Pero encontrábamos también periféricos, estos conductos a 8 centímetros del pezón, dilatados, edema del tejido adyacente, una vascularidad. La paciente viene por telorragia, no tiene nada palpable. ¿Qué es esto? ¿Una masa, otra masa, un conducto? ¿Qué veíamos en este sitio? Tomamos mamografía, por supuesto, porque tenemos sospecha de cáncer. 35 años, y ese es el área que le pusimos nosotros en el eco aquí. Y vemos estos conductos, distorsión de la arquitectura, por supuesto, algo en la mama derecha también, distorsión de la arquitectura, calcificaciones escasas. ¿Cuánto mide esto? Todo el cuadrante. Entonces, resonancia. La biopsia nos dijo que era un cáncer in situ. Cáncer in situ, cicatriz radial, in situ, un foco de microinvasión de 1.5, afortunadamente para ella, esta es la patología y esta es la resonancia. Esta es la resonancia donde nosotros podemos ver todo el cáncer de la paciente, todo más ambos cuadrantes internos, muchos conductos con cáncer in situ, curva tipo 3 típica, vean cómo se ve el conducto, cómo está involucrado el CAP. O sea, esta paciente no puede ir a cirugía conservadora porque eso es cáncer también, lo que habíamos visto. Un foco en la otra mama, vamos en forma intencionada, hiperplasia ductal atípica fue el resultado de esta lesión. Esto es lo que nos dio la mamo, la reso y el ultrasonido, nos dio el diagnóstico también. Si sabemos hacer ultrasonido, nos da el diagnóstico el 90% de las veces. Otra paciente con un área palpable, calcificaciones amorfas, no sabemos cuánto miden, están en toda esta región infraareolar. Ultrasonido, conductos anormales, una masa retroareolar, y tenemos otras masas periféricas acá, quistes, otros conductos. No sabemos cuánto mide este cáncer. La resonancia nos dice esto, todo esto es cáncer. La paciente tiene un cáncer extenso, tiene este signo de encogimiento de la mama, de shrinking, que quiere decir que tiene un cáncer de mucho tiempo de evolución y que no lo vemos en esa mamografía. La resonancia nos dio la respuesta, y si esa paciente que era de riesgo, hermana con cáncer, si hubiera hecho una resonancia,
quizás hubiéramos encontrado el cáncer antes. Otro caso que sirve para demostrar las lesiones muy posteriores, es una paciente con masas múltiples y ganglios muy numerosos, metastásicos, uno de ellos roto, y la resonancia pues nos dice todas las lesiones, nos dice que está tomado el pectoral y es excelente para esto. La mamografía no me dijo más. Y rápidamente, en mis 3 minutos que me quedan, en mis 3 minutos les hablo de este segundo grupo. Sí, es que es muy difícil hablar de resonancias, no sabía por dónde empezar. Detección de tumor residual después de una cirugía conservadora, detección de cáncer recurrente y quimio neoadyuvante. Eso es cuando la paciente ya tuvo cáncer, ya sabemos y ya fue operada. Esta paciente llega con nosotros para evaluación porque tiene diagnóstico de cáncer y bordes positivos. Tenemos los cambios posquirúrgicos, una mama con un patrón extremadamente densa y difícil. Y vemos esto, la cicatriz donde está el cáncer y los bordes positivos. Clasificaciones ahí benignas que no nos preocuparon. Un ganglio positivo y vean, el ultrasonido nos dice que hay un hematoma y tengo todo este tejido alrededor del hematoma. Este es el hecho quirúrgico, este es el pezón. Y entonces nosotros decimos, sí tiene cáncer residual. ¿Cuánto cáncer residual tiene? No lo sé. No lo sé porque solo sé que tiene cáncer residual en el lecho. Entonces aquí un T2 para ver el hematoma y todo este realce, esta masa con un realce ductal, con una extensión clarísima, otro más hacia el lado externo, todo lo que estamos viendo aquí, cáncer residual. Eso es lo que nosotros vemos en el eco. Aquí está el hematoma, vean el hematoma y todo lo que veíamos es cáncer alrededor del lecho. Esto es la curva, francamente una curva 3 y esta es la diferencia con la mamografía, que la mamografía en ese caso no nos aporta nada, pero el eco sí nos aporta bastante, sabemos que tiene cáncer. Pacientes con cáncer recurrente. Este es un caso muy interesante porque un año antes tuvo una biopsia quirúrgica y le dijeron que era benigno. Viene el siguiente año y tiene esa cicatriz y vemos esta zona que nos llama la atención. Una masa espiculada. No es normal que nosotros veamos esto ni siquiera al año, ni siquiera a los 3. No es normal que tengamos una lesión espiculada de esa densidad en una cicatriz. Vamos al ultrasonido y por supuesto que esto es mucho más grande que una cicatriz normal. No es la evolución sonográfica de una cicatriz, entonces sospechamos que hay algo mal ahí. La resonancia nos dice en el sitio de la cicatriz, porque la resonancia es excelente para distinguir cicatriz de cáncer y esto pues es un cáncer. Vean toda la secuencia dinámica, un cáncer invasor que seguramente era residual porque tiene un año de operada o bien fue un error de patólogo, algo estuvo mal en el proceso. Este paciente, les quiero mostrar, es un caso muy interesante. Vino a los 40 años, primera vez me tocó ver a esta paciente estas clasificaciones en un grupo, gruesas heterogéneas, pero luego le encontré otro grupito más abajo y vamos al ultrasonido. Sabemos dónde está y entonces vemos masa con calcio. Si yo veo masa con calcio en el eco, pues es invasor, ya no estoy pensando en in situ. Pero en la mama parece in situ, pero aquí ya sé que esto va a ser invasor. Un vaso penetrante anormal y vemos estos 3 nódulos pequeños que no son relevantes si uno los viera en otro paciente que no tiene estas clasificaciones. Entonces sospechábamos que había algo y uno de esos coincidía con el otro grupo de clasificaciones. Vean la resonancia. Este es el invasor, esos conductos. In situ con cáncer. Este es el in situ que nosotros vemos en la resonancia. Ven los conductos, claramente vemos que hay todos estos conductos hacia la fascia del pectoral. Este dato, estas cositas son los que vemos nosotros aquí en el eco con in situ. Esta paciente nos llamaba la atención esta captación de la fascia del pectoral pegada y fue sometida a mastectomía y entonces ella dijo, no, pues vamos a hacer resonancia cada año mientras me quitan la otra mama porque me quiero quitar la otra mama.
porque la otra mamá no tiene nada. Le dije, ok, vamos a hacer resonancia cada año. Entonces ella vino a la resonancia antes de venir a la mamografía de la mama izquierda y vean cómo tiene esa masa hipercaptante pegada en el mismo sitio donde estaba el cáncer original. Entonces ella viene, porque le tocaba la mamografía al día siguiente, o sea, estaba programada así. Y esta es la recidiva de la paciente y vean cómo se parece mucho al cáncer original, está exactamente en el mismo sitio y esa es la importancia que la resonancia sí nos ayuda en muchas pacientes a tener estos diagnósticos antes de que la paciente se los tope. Y bueno, pues yo creo que les voy a hablar solo de un caso de la quimio y nos vamos a la conclusión porque no la voy a terminar. Es más, se me hace que puedo brincarme la quimio neoadyuvante porque quiero darle las conclusiones. Una disculpa que me atrasé. Deme un segundo. Es que lo quiero irme al… Como está conectado no puedo. Aquí, ya, exacto. Me da muchísima pena que no les hablé ya del tercer grupo de la quimio neoadyuvante, pero les voy a concluir con estos casos que ya revisamos. La resonancia de mama, ¿por qué sí hacerla? Porque detecta cánceres o focos adicionales en un 10 a 30%. Las tasas de recidiva disminuyen a 1.2% versus 7.8% en las pacientes que no son estadificadas con resonancia. Estudios multicéntricos demuestran que la resonancia tiene alta especificidad, 88, y alta sensibilidad. Pero lo más importante de la reso es que tiene un valor predictivo casi del 100. Que cuando la reso es negra, pues no tiene cáncer. Por lo menos, no, a lo mejor tendrá un cáncer de bajo grado que se va a manifestar 5 años después, pero no clínicamente significativo. Entonces la resonancia tiene un alto valor predictivo negativo. No se ha demostrado, desgraciadamente, que disminuya la mortalidad a largo plazo, por eso está siempre en el ojo del huracán. Y también hay estudios que dicen que no se alteran significativamente el número de recurrencias. Menos controversial es el uso de la resonancia para ver la mama contralateral y tanto el Colegio Americano como USOBI recomiendan en la mama densa y en la paciente de alto riesgo hacer siempre una resonancia. Limitaciones: alto costo, altas falsas positivas, 10% falsas negativas, biopsias innecesarias y sobretratamiento quirúrgico. Cierro con este caso, lo difícil que es. La mama es difícil por todos los métodos de imagen. La mama puede ser difícil, la mamografía puede ser horrible, sabemos que tiene un cáncer, ya lo biopsiamos y ese es el clip, pero dígame quién dice, no hay cáncer en el resto de la mama. El eco puede ser sumamente difícil también, vean cómo es difícil el ultrasonido, pero la resonancia también puede ser difícil. O sea, se necesita mucha experiencia, se necesita conocer la anatomía, se necesita ir a buscar en estas mamas MR densas, ir al second look, buscar, y si hay algo positivo, biopsiar. Esta fue una adenosis esclerosante y parecía un cáncer aquí. Pero hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer mucho esfuerzo, porque no es sencillo la resonancia. Nosotros en nuestro centro lo que hacemos es, escogemos a las pacientes para hacer resonancia. La que tiene diagnóstico reciente, mama densa y que van a ir a conservadora, sospecha de enfermedad multifocal y multicéntrica, cáncer lobulillar, alto riesgo familiar o genético conocido, y cuando hay discrepancia entre el tamaño del tumor, entre mamografía y ultrasonido, hacemos siempre resonancia. Y es todo. Muchísimas gracias y disculpen. Una pregunta del auditorio, si tienen, por favor. Adelante, doctor Guisa, por favor. Sí, doctor. Muchas gracias por su presentación, doctora, magnífica. Mi única pregunta es el costo real de un estudio de este tipo. Bueno,
en nuestro hospital, que es el más caro de la ciudad. 8,000, doctor, 8,000. Pero estoy en un proceso de plática, porque lo que tenemos que hacer nosotros en todo el país es disminuir el costo de la resonancia. Entonces, la doctora Christian Kuhl diseñó un modelo abreviado de resonancia de 6 minutos, o sea, hacer solo la secuencia dinámica, que es la más importante, que a mí todo lo demás no me interesa. Entonces, estoy platicando con el jefe de radiología, porque no es mía la resonancia, para que hagamos resonancias de 15 minutos a 4,000. Todavía es un estudio muy caro, ¿no? Sí, es un estudio caro. O sea, lo que pasa es que a veces, como es caro y difícil, pues se va volviendo complicado tratar de hacer más. Nosotros afortunadamente afortunadamente tenemos, no sé, 10, a veces 15 resonancias en un mes, porque vienen de referencia de lugares cercanos. Pero estoy en el proceso de bajarla de costo, es muy cara y no está al acceso de toda la gente. ¿Cuántos equipos hay en toda la República? No lo sé, doctor, no tengo el dato, pero en Monterrey, que hace resonancia de mama, 5 resonadores que se dedican con antena dedicada. Sí. Muy amable, gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Doctor Pavel Miranda, por favor. Doctora, muchas gracias por su presentación. La pregunta es muy concreta. ¿Existe un tiempo ideal en estas pacientes con sospecha residual después de una cirugía conservadora de mama para realizar una resonancia magnética? Es decir, un tiempo después de la cirugía en el que la resonancia magnética nos ayude a discriminar entre un hematoma, un seroma o un tumor residual. No, la verdad es que esa paciente tenía 2 semanas de operada. Es muy claro, por eso las secuencias T2 te permiten separar perfectamente el hematoma o el edema de lo que es el tumor. Por eso en la secuencia dinámica, con la sustracción, tú quitas todo, el edema, el hematoma se ve negro, entonces lo que te queda es el cáncer. Se puede hacer en cualquier momento que se descubra que hay tumor residual. Última pregunta, doctor Jorge Monjes, por favor. Hola, doctora, felicitarla por su plática. Una duda, ¿no estaremos ya cayendo en sobrediagnosticar a estos pacientes 10 a 30%? Si volteáramos hacia atrás, 100 pacientes que le hicimos cirugía conservadora, que la radiamos, estoy seguro que no tenemos el 30% de recurrencias. Entonces, ¿no caeríamos en eso, en estar sobrediagnosticando? ¿O por qué no vemos esa tasa de recurrencias en estas pacientes que ya operamos y que no les hicimos resonancia? Sí, la verdad que es una pregunta muy interesante. Es el gran problema de la resonancia, es el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Es verdad, pero hoy en día está la gente utilizando nuevas técnicas como la difusión, nuevas cosas que nos hagan, por ejemplo, estas secuencias que se llaman MIP, que son las que les muestro. Si lo que realza en la secuencia dinámica no se ve en estas secuencias que sumamos toda la imagen, no es nada, no es relevante, son cambios fibroquísticos. Más bien yo creo que en nuestro país estamos también en una curva de aprendizaje, o sea, las falsas positivas son en parte errores nuestros, de falta de análisis. A ver, yo tengo un realce y no lo veo en el MIP y luego la curva es ascendente, no es nada, pero es que la gente se asusta porque ve y tiene cáncer del otro lado y es eso. Yo creo que no hemos logrado una curva de aprendizaje en la interpretación de resonancias. O sea, se requiere hacer muchas, se requieren mínimo 150 al año para que sea un lugar confiable. O sea, nosotros en eso estamos y tenemos más o menos 150 al año o quizás 200 al año, pero es un proceso complejo que requiere aprendizaje del radiólogo. Yo creo que esas muchas falsas positivas son porque no es una adecuada interpretación o simplemente es que tienes que hablarle a la paciente, oye, ven, te quiero ver. No le cobramos el eco de segunda intención a la paciente nunca, le hablamos ese mismo día, ¿sabes qué? Ven, hay algo que quiero ver y si tengo 3 quistes ahí, pues no es nada, es un BIRAT 2. 90% de las veces en el ultrasonido sabemos si es importante el realce que se esté detectando en la mama contralateral o en la misma mama. Lo sabemos si sabemos a dónde buscar. Ese entrenamiento nosotros hemos fallado un poco también. Gracias por su atención.